Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a ¿Qué plan? Hoy tenemos un tema súper importante, un tema del que poco se habla en la sociedad mexicana, y es un tema que tiene muchos tabús, muchos mitos, incluye un poco a veces discriminación, y por eso queremos tocarlo hoy en ¿Qué plan? Se trata del vitiligo, este padecimiento que existe y que, bueno, pues ya lo decía, poco se habla de esto. ¿Qué es el vitiligo? ¿Qué mitos hay? ¿Qué tabús hay? ¿Por qué da vitiligo? ¿Por qué nos llega el vitiligo? Todo esto lo vamos a aclarar hoy, esta noche, aquí en ¿Qué plan? Y bueno, pues para resolver todas las dudas, para hablarnos también de la experiencia de lo que ha sucedido en la historia con el vitiligo, nos acompañan hoy, esta noche, Karen Férez. Ella es dermatóloga, presidenta de la Fundación Mexicana de Vitiligo y Enfermedades de la Piel. Y también nos acompaña Andrea Islas. Ella nos va a dar su testimonio de cómo ha sido su vida con vitiligo. Gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias Karen, gracias Andrea, bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar directo con el tema. Karen, ¿qué es el vitiligo? Vitiligo es una enfermedad de la piel y bueno, este es el primer término importante porque mucha gente intercambia el término por condición, lo cual hoy en día es correcto. Como médico, fisiopatológicamente, enfermedad es el término adecuado. Se refiere a que hay un cambio de coloración, es decir, la aparición de manchas o un tonito más claro de la piel en ciertas partes. Esto es completamente asintomático, no pican, no duelen, no dan ninguna alteración en la calidad de vida en cuanto a que el paciente puede realizar sus actividades. Lo que observamos es que la piel se ve de dos colores. Es, o sea, realmente es lo único que sucede, que la piel cambia de color. La piel cambia de color, efectivamente. Ahora, ¿a quién le da? ¿Por qué da? No se sabe. Aproximadamente afecta al 1 al 2% de la población a nivel mundial, tanto hombres como mujeres a cualquier edad, a pesar de que, bueno, hay ciertos picos de incidencia, unos más en la infancia. La causa es multifactorial, es decir, son muchas cosas. El 80% de estas muchas causas es genético. Más de 60 genes implicados dan la información que nos pasaron papá y mamá de cómo vamos a responder durante la vida. 20% es ambiental, es decir, a lo que estamos expuestos, si la piel sufre algún trauma, como una quemadura, algún daño, etcétera. Entonces sumamos ese 80 con ese 20% y nos da la aparición de la mancha. Hay muchos casos en México, Karen. Muchos casos. Como Fundación Mexicana de Vitiligo, justamente estamos recaudando información para tener datos más duros. El estimado del 2% es bastante alto si consideramos que estamos en una ciudad de millones y llegamos a un buen porcentaje de personas que viven con vitiligo. Conforme abrimos la conversación en la fundación, lo vemos más. No sé si conforme ahora tenemos más sensibilidad a verlo, lo vemos más por la calle, en el transporte público, incluso con personas conocidas. Sí, importantísimo, porque es algo que pasa y que pasa con mucha gente, y hay que visualizarlo. El tema también, pues de que a la gente, pues a veces le parece raro, le parece difícil de ver. Es algo que tenemos que ir también, pues como sociedad, pues trabajando, ¿no? Importantísimo. Andrea, tú vives con vitiligo. Cuéntanos un poquito cómo es tu historia, cómo ha sido tu historia, cómo te diste cuenta y qué sucedió después. Bueno, yo tengo vitiligo desde los 5 años. Realmente, pues sí, yo desde muy pequeñita, y justo como mencionaba Karen, o sea, mi caso sí también es muy genética. Tengo familiares en ambos lados de mi familia con vitiligo, entonces yo inicié muy pequeña, que a mí me ayudó mucho tener un círculo, pues que de alguna forma pues ya era familiar con la enfermedad, entonces siempre me ayudaron como a procesarlo de una forma más natural. Digo, creo que como niños a lo mejor no nos damos cuenta de muchas cosas, este, pero entonces creo que fui siendo más consciente de él conforme iba creciendo, conforme ya me iba dando cuenta que a lo mejor podía ser diferente a otros niños, pero también pues fui muy afortunada de que por lo mismo de que estuve en una escuela y el que como que todos fuimos creciendo con él, como que fue siendo normal para todos, pues, pero pues a lo mejor ya cuando me enfrentaba a situaciones externas, ¿no? O sea, en donde a lo mejor
en misa o en la escuela, bueno, no en la escuela no tanto, pero o a lo mejor con niños fuera de mi salón de clases sí, ¿no? Que entonces ya me empezaban como a señalar un poco o a quedárseme viendo, entonces pues sí era un poco complicado esta parte de el asimilar, que era un poco diferente, pero digo, sí hubo una época en mi vida en donde sí, pues había un niño que me molestaba mucho por eso y creo que fue cuando mi vitiligo empezó a acelerarse un poco más, pero ya conforme fui creciendo y que tuve muchos tratamientos, llegó un punto en el que creo que me cansé más de los tratamientos, que más bien trabajé como en la aceptación pues ya de mi enfermedad, de mi piel, como pues ya para mí como empecé tan chica, ya es parte de mí y es Claro. más, ya no recuerdo ni siquiera cómo soy sin vitiligo, ¿no? Oye, ¿y cómo fue evolucionando? O sea, me imagino que te diste cuenta, digo, a los 5 años y yo creo que con el acompañamiento de tus familiares, pero de alguna manchita, pero después, con el paso de los años, fue aumentando, se presentó en otras zonas, o cómo fue esta experiencia. Inició conmigo en las comisuras, era de que aquí a la orilla de los labios y creo que en las axilas empezó también una de las manchitas y después empezó como a aparecer incluso como tipo espejos, así me salía en la mano, luego me salía en la otra, ¿no? Y entonces sí, yo creo que cuando tenía ya como 8 o 9 años fue cuando lo tenía como más activo, que entonces mi vitiligo sí fue esparciéndose. Yo creo que llegué a tener como en un 90% de mi cuerpo vitiligo. Entonces, y con varios tratamientos, sí estuve pues siempre acompañada de psicólogos y tratamientos, y entonces hubo un punto que muchos sí me ayudaron como a repigmentar, pero yo creo que ya como desde los 16 años mi vitiligo quedó pues ya estático y ya a lo mejor como en un 80% ya de mi cuerpo. Y hasta entonces, o sea, se me volvió a activar un poco en COVID, con manchitas nuevas, que me salieron unas nuevas, pero ya también como al año dejó de crecer esa manchita y hasta entonces ha estado estable. Noto un poco, Andrea, Karen, que el tema del vitiligo también tiene influencia con el tema emocional, con el tema del estrés. ¿Influye, Karen? Ya, el estrés es malo para todo. Y bueno, yo estoy en Ciudad de México, Andrés está en Guadalajara, pero el ejemplo que le pongo a los pacientes es, en esta ciudad todo el mundo tiene estrés. Sin embargo, no Claro. todo el mundo tiene vitiligo. Entonces, la causa del vitiligo no es el estrés, pero claro que el estrés lo empeora, como el estrés empeora todo, como empeora la gastritis o Sí, claro. catapletis o la migraña. Y las personas con vitiligo se conocen tan bien que en ciertas épocas observan más las manchas y te dicen, bueno, aquí observo nuevas, etcétera. Entonces, la respuesta sería, más en esta época que estamos tan conscientes del impacto de las emociones, ¿no? Todo nos afecta y todo está unido y somos un ser humano completo. Entonces, claro que una cosa lleva a la otra y tiene consecuencia en la otra. Oye, Karen, y a ver, ¿cómo es el avance de la enfermedad? O sea, ¿va avanzando progresivamente? ¿Qué factores son los que provocan este avance? ¿Cómo es? ¿Cómo se desenvuelve? Ya, hay dos cosas que son muy difíciles del vitiligo y eso es lo que hace que sea difícil vivir con esta condición. O sea, decir una piel con dos colores, ay, qué fácil, pero fíjate, tiene dos cosas complicadas. Una es esta, que la evolución es impredecible. No sabemos cómo le va a la persona, si así como llega la mancha se va a quedar quietecita, si así como llega la mancha desaparece o si va a diseminarse. Y puede pasar como Andrea, empiezo en un ratito, unas manchas, durante unos años está estable, de pronto se vuelve a activar. Esto genera muchísimo estrés psicológico porque uno no sabe qué va a pasar mañana y el paciente está constantemente pensando, bueno, ¿qué tal que ahora sale en la cara? ¿Qué tal que ahora se extiende? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es uno de los factores difíciles de vivir con vitiligo. Y el segundo, que es lo que ya mencionabas tú, que es sumamente visible y estamos en un país con pieles más morenas donde el contraste es mucho más fácil de detectar. Y ahora, ¿cuál es la meta a nivel médico en el tema del vitiligo? ¿Que no avance más? Efectivamente, el primer punto es estabilizar al paciente porque el vitiligo activo puede seguir creciendo y despigmentando. Entonces, el primer punto de tratamiento es estabilizarlo y el siguiente, que hace al mismo tiempo, es la repigmentación. Y bueno, por supuesto que como dermatóloga y presidenta de la fundación, lo principal es que estén cómodos con su piel.
con una mancha o 2 manchas o 5 manchas, grandes o chiquitas. Aquí nunca es perseguir repigmentar, sino estar contentos y la aceptación, como ya lo decía Andrea. O sea, influye mucho el tema emocional y el tema de la aceptación. Y eso también lo quisiera ver con el lado del testimonio, con el lado de Andrea. Andrea, ¿cómo fue para ti? Porque me dices que de repente sí había temas de bullying. ¿Cómo influyó esto y cómo repercutía en tu vida diaria? Creo que, bueno, cuando yo estaba chiquita, empecé con el bullying. Yo creo que tenía así como 8 o 9 años. Y fue cuando mi mamá pues dijo, no, pues necesita este apoyo psicológico, ¿no? Entonces sí recuerdo que empecé a ir con psicóloga. Me ayudó mucho como a gestionarlo, porque de alguna forma ya de adulta no me acordaba tanto, sino es más bien que me cuentan que eso pasó y que ahí se me empezó a acelerar. Entonces yo siempre dije, no, pues sí funcionó porque ya no me acordaba, ¿no? Pero eh, creo que el aprender o bueno, ir teniendo estas herramientas, estos acompañamientos, porque como decía Karen, creo que ya somos más conscientes de nuestras emociones, ¿no? Y pues a lo mejor hay cosas que no podemos controlar, como las Claro. acciones de externos, pero en cómo, o sea, podemos trabajar en cómo procesarlos o cómo a lo mejor no absorberlos tanto. Me ayudó mucho, digo, tener un entorno que siempre me apoyó, que siempre me protegió, me acompañó. Y creo que justo es eso que yo veo que justo en la comunidad con la fundación, ¿no? Que si hay un gran cambio cuando te sientes acompañado, cuando incluso, digo, cuando yo estaba pequeña, yo veía a mi tío y a mi abuela con vitiligo, pero para mí eran pues unos adultos y para mí yo creo que podíamos ser los únicos tres en el mundo, ¿no? Pero cuando ya era el encontrar otras personas fuera de mi círculo que también tenían, ya también está esta parte de, ok, no soy la única, ¿no? Entonces, creo que sí también fue el ir normalizando, naturalizando el que era ya parte de mí con la ayuda de, o sea, con la ayuda de mi entorno. Estoy segura que la psicóloga también me ayudó muchísimo en ese proceso, pero creo que en el momento en el que a lo mejor tú lo ves de una forma más natural, lo proyectas de tal forma, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde esta parte en donde pues si alguien te intenta molestar, creo que lo que buscan es eso, ¿no? Justo molestarte, pero si llegas a un punto donde dices, bueno, ya no me molesta tanto, pues ya no es tan divertido molestarte, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso siento que es muy importante o una de nuestras bases o lo que más nos enfocamos justo en la fundación, ¿no? Como embajadora, pues me encanta el poder también ser parte de estos procesos y encontrar a las personas a que encuentren este acompañamiento, porque se hace un gran cambio en cómo tú te compartes y entonces cómo la otra gente va a percibir también el vitiligo, ¿no? Sí, justo cómo lo toma la sociedad, cómo lo vive la sociedad y cómo lo aplica, porque pues también creo que hace falta mucha conciencia de lo que se dice, lo que se hace, las reacciones y todo eso lo vamos a platicar más adelante porque tengo que hacer una pausa. Andrea, Karen, regreso en un momento. Vamos, una pausa. Esto es ¿Qué plan? Ya estamos de regreso. ¿En qué plan? Estamos hablando del vitiligo. ¿Qué pasa con el vitiligo? Está con nosotros Karen Férez, presidenta de la Fundación Mexicana de Vitiligo y Enfermedades de la Piel. También Andrea Islas, @mi vitiligo y yo, donde bueno, pues da testimonio de lo que sucede en su día a día padeciendo, viviendo con vitiligo. Me gustaría que me ayudaran a desmitificar ciertos tabúes, ciertos temas que se dicen que a veces, bueno, pues hasta parecen absurdos, pero creo que es importante tomarlos y tocarlos en esta ocasión. Karen, de repente dicen que esto es parte de una enfermedad de transmisión sexual. Esa es terriblemente incorrecta. 100% imposible. Para empezar, el vitiligo no se contagia, empezando por ahí, ¿no? Ni se transmite ni se contagia.
La piel con vitiligo se puede tocar, se puede abrazar, se puede recibir el cambio que te da una persona, se puede viajar junto a una persona en el metro, tomar el pasamanos, no hay ningún problema. Y en la parte de contacto sexual tampoco hay ningún problema, imposible que se contagie o que se transmita. Andrea, dicen que si te abrazan o que si te tocan o te dan la mano, se te puede pegar el vitiligo. No. Sí, no, de hecho, creo que eso es algo de los mitos que más nos surge aclarar, ¿no? Que el vitiligo no se contagia, no se pega. Lamentablemente, como decías, o sea, a veces nos sorprende que todavía exista esta desinformación, pero de repente sí nos toman, o sea, nos llegan personas que les cancelaron la cita de uñas que porque la chica no sabía si se contagiaba, entonces dices, híjole, por eso nuestra importancia de recordar y de informar, porque sí, a estas alturas, el 2025, seguimos teniendo situaciones en donde, como decía Karen, es seguro el ir a un lado en el metro con la persona porque vemos que mucha gente les toca que quitan la mano porque pues ellos van a tocar, entonces pues creo que eso es una de las partes más difíciles también para los que vivimos con vitiligo, ¿no? Y enfrentarnos en estas situaciones que pues quieras o no, pues sí van lastimando, ¿no? Te sientes Sí, mal, claro. ¿no? Al sentirte como rechazado, que sientan que los puedes contagiar, pero no, Justamente. para nada. Sí. Bueno, Karen también dicen que el vitiligo duele. El vitiligo duele en el alma. Físicamente y en la piel no causa síntomas. Algunas personas pueden referir un poco de comezón al inicio de una mancha, sin embargo, por definición es asintomática. Te digo que duele en el alma por lo que decía Andrea, es una enfermedad visible que pudiera generar estas situaciones de rechazo y eso como ser humano sí es sumamente doloroso y por eso aprovechamos los espacios para educar y para quitar este tipo de reacciones. Justo, importantísimo. Y precisamente sobre ese tema, el tema de estas miradas, de que, me imagino, Andrea, tú nos contarás, pues vas por el centro comercial, vas por algún lugar y percibes esas miradas. Sí, creo que y uno piensa que siempre ya está superado y está listo para enfrentarlas, pero justo el otro día me pasó que iba una señora con su hija y yo traía short, entonces, y pues en mis piernas tengo mucho vitiligo, sobre todo en una, y yo sentía la mirada de la señora, o sea, de esos es que dices, es que siento que alguien me está viendo, ¿no? Y Qué horror. volteé y era la señora y yo decía, bueno, todavía de la niña te lo paso, ¿no? Pero Claro, sí era porque todavía con los niños yo puedo entender que son curiosos, ¿no? Es algo que no conocen. Entonces siempre con los niños soy más empática y lo entiendo, ¿no? Y hasta me dan claro. ganas a veces de acercarme y platicarles, ¿no? Pero en los adultos es cuando dices, híjole, pues que al final de cuentas, ¿qué le enseñas tú también a tu hija, no? Entonces, y sí, o sea, digo, siempre uno piensa que ya está listo y no le afecta, pero hay muchas veces que sí es muy incómodo. ¿Qué le dirías, Andrea, a esta Bueno. gente que de repente se toma el tiempo pues, de escanear y de ver y de checar y aparte poner la cara como si estuvieran muy incómodos? Terrible, la verdad. Sí, es horrible. La verdad, digo, a lo mejor es natural a veces como que el voltear a ver, ¿no? Algo nuevo, pero creo que ya deberíamos ser un poco más conscientes de decir, bueno, a lo mejor es algo nuevo, pero el quedártele viendo a alguien por lo que sea es muy grosero, es de mala educación que decir, oye, todavía a lo mejor si quisieras aprender o tuvieras curiosidad, digo, a lo mejor no cualquier persona lo recibiría con gusto, ¿no? Que preguntes, pero sí llegó un punto que digo, bueno, yo Andrea, prefiero que me preguntes, que sepas, Claro. pero entonces para que te informes y que a la siguiente vez que te lo topes, a otra persona ya no la hagas sentir incómodo porque tú ya tienes la información, ¿no? Importantísimo. Karen, hace un momento decías que el vitiligo duele en el alma y gran parte del tratamiento imagino que debe ser pues psicológico, ¿no? Entonces influye mucho el tema emocional y que durante el proceso del vitiligo tengas un acompañamiento emocional. Claro, al final uno debe preguntarse por qué valgo yo, por el color de mi piel o por los colores de mi piel o por todo lo que yo traigo al mundo. Entonces sí es volverte a preguntar toda esta parte filosófica, pero después te vuelve más fuerte, por eso me voy a la parte del alma y a la parte más Claro. filosófica y todo eso. Físicamente no duele, pero es una enfermedad muy profunda, a pesar de que solamente es una mancha superficial. Pero profunda por la sociedad, ¿no? Profunda por el juicio y por la discriminación que todavía existe.
Mira, cambia la forma en que uno se ve. Es una enfermedad que va, puedo decir, desfigurando, ¿no? Cambiando la forma. Y esto es un duelo. O sea, la imagen que tú veías al espejo con la que te identificas, tu identidad, cambia. Y este duelo, este cambio lleva todos los pasos. El enojo, la frustración, la ira, la negociación. No es vanidad, es de verdad una identidad. Esta persona que tú ves frente al espejo va a cambiar de ahora en adelante y para siempre. Y constantemente. Y tú no lo puedes controlar y tú no lo pediste. Y va a pasar de alguna forma que ni siquiera puedes predecir. Esto va más allá de la sociedad o del prejuicio. Esto de verdad es un duelo en cuanto a cambia la forma en que te ves. Sí, o sea, digo, cambia la forma en que te ves, cambia, hay un proceso en tu vida y todavía los factores externos pues pueden ayudar, influir a que te vaya bien o que te vaya mal, ¿no? A que te sientas bien, Andrea. Eso influye muchísimo. Sí, de hecho, creo que justo es esa, creo que es un poco más difícil, considero, sobre todo cuando alguien inicia con su trayecto ya de adulto, ¿no? Que a lo mejor puedes tener más esta comparativa y que justo ya también tienes ese prejuicio integrado porque ya sabes cómo es la sociedad, entonces creo que es un poco más difícil para personas adultas justo por esto, porque como sea como niños, creo que es más fácil o que a veces ni te das cuenta porque tú estás enfocándote en el amor que quieres ir a jugar, ¿no? O sea, no te das Claro, cuenta. Pero como adulto, pues ya tenemos, como decíamos, ese prejuicio de la sociedad, ya sabemos cómo puede ser la gente. Entonces si tú ya estás lidiando con, oye, los cambios, que yo, o sea, que no sé qué está pasando, que sé que es muy impredecible y que sé que puede avanzar, yo no sé si se va a detener, pero además híjole, pero entonces también el que la gente me esté observando y me esté recordando que soy diferente, que me esté recordando que estoy cambiando, ¿no? O sea, porque incluso a lo mejor gente cercana, pues, o va a opinar o te va a querer claro. ayudar y que dices, o sea, a lo mejor es bien intencionado, pero a lo mejor también llega esta parte y dices, oye, no necesito que me estés recordando que estoy cambiando, porque ya suficiente tengo yo con estarlo procesando, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy complejo, Claro. que sí que va más allá. Y creo que justo entendemos que es esta parte de, bueno, por eso es la importancia de nosotros de decir el trabajo que queremos hacer de educar, porque tampoco queremos que nos hagan sentir que solo es vanidad y que solo tenemos que Sí, no. aceptarlo nosotros y ya, listo, ¿no? Es como, no es, va más allá. Sí, Y también importantísimo. manejar el estigma. Por ejemplo, decía Andrea, llega un familiar que dice, oye, te veo como con más manchas, estuviste muy estresada, ¿verdad? Ese estrés, ese es un estigma. Es que todos tenemos emociones y todos manejamos los problemas en el mundo, pero que te lo notan en la piel y que luego aparte te lo recuerden, lo hace muy complicado. Justamente. Karen, nos quedan 2 minutos. En la Fundación Mexicana de Vitiligo y Enfermedades de la Piel, pues tienen muchas formas de contacto para que la gente, bueno, pues si detecta algo, si tiene alguna situación, incluso en el tema emocional, pues pueden acercarse a ustedes. Sí, por favor, acérquenos, estamos para ustedes, estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Fundación Mexicana de Vitiligo, TikTok, Fundación de Vitiligo, sí, página de internet, fundacionmexicanavitiligo.com, ahí también tienen acceso directamente al WhatsApp, nos pueden escribir por cualquier lado, desde la página de internet pueden agendar la consulta de psicología, las y el psicólogo viven con vitiligo, la consulta es en línea, donde sea que nos estén escuchando, si alguien requiere esta ayuda, porque como lo hemos platicado, pueden ser temas fuertes y a veces no saben a dónde acudir, discretamente desde la comodidad de su hogar, agendan en línea y un profesional que ha vivido esto y que entiende les puede atender. También tenemos grupos de apoyo en línea, nos reunimos una vez al mes por Zoom, nada de lo que hacemos tiene costo, entonces ahí también podemos conectar y podemos ayudarnos entre nosotros. El acompañamiento que decía Andrea, y tenemos un podcast de la fundación, está en Spotify y en YouTube, se llama VT Talks, así como de TED Talks, pero de VT. Tenemos Perfecto. mucha información por profesionales, tenemos historias inspiradoras, todo hecho por voluntarios de la fundación con muchísimo cariño buscando hacer un mundo mejor. No, importantísimo y reconociendo la labor de ustedes, de la Fundación y de ambas, bueno, pues para educar a la gente, a la sociedad y bueno, pues para también dar apoyo, soporte a las personas que padecen esta enfermedad. Gracias, gracias a las dos, gracias Andrea por tu testimonio y bueno, pues tu conclusión, por favor. Bueno, mi conclusión es que
Entiendo que puede ser algo muy complicado, pero no tenemos que pasarlo solos, ¿no? Entonces creo que el tener estos espacios como la fundación o como simplemente que se esté hablando más del tema, o sea, Claro. gracias por abrirnos este espacio. Eso ya es muchísimo que a lo mejor yo hace muchos años pues no existía. Entonces ahora también puedo ver esa comparativa, ¿no? De cuando no existían herramientas, incluso para mi mamá, con que es la que más me acompañó, ¿no? Entonces, creo que estamos definitivamente cambiando la conversación y Muy pues bien. todavía hay mucho trabajo que hacer, pero sobre todo decirles que no tienen por qué pasarlo solos y Justo. pues existe toda una comunidad detrás que pues siempre está lista para acompañarte. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Karen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Muy buenas noches y bueno, pues continuamos. Bueno, pues ahí toda la información sobre el vitiligo y todo lo que tenemos que hacer como sociedad para la inclusión y para que la gente que padece esta enfermedad se sienta cómoda, se sienta incluida y bueno, cómo podemos apoyarla. Hasta aquí este episodio de ¿Qué plan de esta noche? Muchas gracias a Vicos por el vestuario de esta temporada. Entren a su tienda online, vicos.com, porque tienen ropa increíble y outfits increíbles. Gracias, Vicos. Y gracias a usted por estar con nosotros, por conectarse con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Que esté muy bien. Hasta pronto.